En el programa de hoy vamos a seguir hablando de arqueologías. Arcayos, ya saben que se trata de un programa en el que tocamos solamente este tema. Y hoy tenemos varios argumentos encima de la mesa. Uno de ellos es, no sé si saben o conocen, que la pieza, el galgo, el perfumador romano, que ha sido una de las piezas estrella de cuantas ha habido en el museo durante muchísimos años. Bueno, pues vamos a hablar de ella y de ese delfín, de esa reproducción de un delfín también aparecido en Melilla, que ahora mismo está en el Museo Arqueológico. Pero bueno, no les voy a contar más, ya lo descubrirán en el reportaje. También vamos a conocer de cerca la biblioteca arqueológica que hay aquí en el museo instalado, en la primera planta del museo, una biblioteca muy interesante por el número de volúmenes y sobre todo por su especialización, por el gran rigor científico que contienen los volúmenes, de una biblioteca que no existe ninguna otra igual aquí en la ciudad, y que se produce por un hecho muy significativo e importante que también les contaremos luego. Y por último, en nuestro programa de hoy vamos a hablar de dos mundos muy diferentes: la arqueología, lo antiguo, el estudio de lo antiguo, de lo pasado, con el futuro, con la informática. Ambos conceptos se unen en un programa que sirve pues para recrear piezas, para ver las piezas de todos los ángulos, las piezas que salen en las excavaciones, que se ven como están en estas vitrinas, ¿verdad? Estos pedazos de cerámica, bueno, pues cómo se reconstruyen esas piezas informáticamente. Pero bueno, ese es nuestro último argumento del programa de hoy, y a mí me gustaría que se quedaran con nosotros, que disfrutaran un día más con Arcayos. Si les parece, vamos a por nuestro primer argumento de la jornada. Se trata de un perfumador romano del siglo III a.C., en terracota hueca, como se puede apreciar, probablemente hecho en la zona de la Campania, en Italia, y se encuentra aquí en el Museo Arqueológico debido a una excavación hecha en el Cerro de San Lorenzo a principios del siglo XX. Como podemos observar, no está nada policromada, por lo menos no conserva nada. En la zona del anverso tiene un tratamiento muy cuidado, donde se aprecian las patas del galgo cruzadas y bastante bien hecha la forma de la oreja. La forma del anverso se puede apreciar en los agujeritos donde caía el perfume, ya que se trata de un perfumador, y está más burdamente hecha la pieza. Dentro de la pieza se han encontrado, en otras parecidas, en la que tenemos aquí también del delfín, un hueso o un pipo. En la antigüedad este hueso debía comérselo la persona propietaria del ungüentario, o en este caso perfumador. Lo metían dentro para que el perfume no se solidificara y corriese por dentro. Esto se llenaba por esta zona de aquí, donde aparecen los 5 agujeritos, como en la otra pieza que tenemos del delfín, y al taponarse caía por el hueco de la boca, que se aprecia perfectamente un agujerito donde caía el perfume. Está hecha en cerámica muy fina, con paredes muy finas, es una arcilla grisácea. Hasta que no se ha catalogado como perfumador, esta catalogación viene del arqueológico y se ha visto por otras piezas y que se han encontrado que son perfumadores, no son biberones como en un principio se podría pensar o se ha denominado siempre aquí como biberones. No son biberones, son perfumadores. Debían ser animales porque eran, no se sabe, había mucha animalística en la época romana y se solían hacer vasijas en forma de animales. En este caso tenemos, esta es original y es un galgo, por lo que se ve, porque se nota en las patas, que es un perrito, y la animalística está muy presente en la época romana. También hay vasijas pintadas con animales y el perro está siempre en la época romana. También en la época romana, a la entrada de las casas existían mosaicos con el perro que daba la bienvenida a los moradores de la misma y sí está presente. El perro bastante presente, y el delfín también, por el comercio que existía en la zona mediterránea, existían muchos delfines y también vienen bastantes dibujos de delfines. Es original, está casi completa, le falta un trocito. De estas piezas no hay muchas, en el arqueológico hay una colección, pero no es muy abundante el encontrar piezas en tan buen estado, y en Melilla se han encontrado pocas porque yacimientos arqueológicos romanos hay pocos. Este de principios de siglo del Cerro de San Lorenzo
encontraron piezas, pero no muchas, que se remitieron al arqueológico y allí se clasificaron a principios del siglo. Yo creo que es la pieza estrella, este y el delfín, que es una reproducción, esta es original, por eso, porque no hay mucho, no existe como monedas, que hay muchísima moneda romana, no, de estas piezas hay muy poco. Parece ser que son piezas de personas con cierto nivel social alto, porque no cualquiera podía tener una pieza tan elaborada, además que vienen de la zona de Italia de Campania, o sea, no son piezas hechas aquí en Melilla. O sea, que han tenido un trasiego comercial importante. Habrá ido, no se sabe si ha ido de puerto en puerto y ha llegado a Melilla o directamente vino a Melilla. Esta cerámica no es de tipo doméstico, es como muy personal. Me imagino que podría ser de una señora y que tendría cierto nivel social alto. Este delfín, como bien dices, es una reproducción de un original que se encuentra en el Museo Arqueológico. Unas excavaciones a primeros del 20 en el Cerro de San Lorenzo, donde se encontró bastante material y Fernández de Castro lo remitió al Arqueológico de Madrid, porque no sabía exactamente la época, no supo una catalogación fehaciente, entonces lo mandó a Madrid. Y allí se ha tenido y en el 21 se catalogó como una pieza procedente de Melilla. Además se ha investigado y hay documentación existente de que en 1905 se remitió precisamente esta pieza porque viene como vaso perfumador en forma de delfín. Pertenece al Cerro de San Lorenzo. Se remitió junto con otros objetos y allí ha estado hasta que por fin el año pasado nos hemos podido hacer en el museo de aquí con una copia exacta de la original. Y si vamos al arqueológico, allí está la pieza y aunque no pone dónde es, ya sabemos que es de Melilla. Por eso la tenemos aquí en estos momentos. En este caso conserva policromía roja. Se ve aquí sobre las olas, en el ojo, todavía la conserva bastante. Se piensa que estaba pintada en unos colores rojizos y es lo que nos ha llegado hasta el momento. Que hay piezas que las encuentras con policromía y otras con no. En el caso del galgo se ha mirado bien y no iba pintada. Esta sí, iba pintada por encima con unos barnices rojizos. Esta pieza no está hecha aquí en Melilla. Esta pieza viene presumiblemente de la zona de Campania, en Italia. El mundo romano, como todos sabemos, tenía un comercio en el Mediterráneo muy importante y nos podemos imaginar que animales marinos, como por ejemplo el delfín, están reproducidos en lo que es sus ajuares, ya sean domésticos como funerarios y en pinturas, y en este caso es en este perfumador. Se cree que es del siglo III, entre el III y el II antes de Cristo. Lo que está claro es que es de la zona de la Campania. Por otras piezas que se han catalogado fuera, pertenecen las dos piezas a la zona de la Campania en Italia. La arqueología cuenta con diversas herramientas para hacer más fácil su trabajo. Una de estas herramientas es la literatura. En las fuentes antiguas, los arqueólogos tienen un torrente enorme de conocimiento, por ello, tan importante es la excavación como la labor de estudio previa y posterior al trabajo de campo. El Museo Arqueológico de nuestra ciudad cuenta con la mejor de las bibliotecas de cuantas hay en la ciudad en lo que se refiere a información arqueológica. Se trata de un departamento imbricado dentro del organigrama de estudio arqueológico de Melilla, que nace a raíz de la publicación de la revista del museo. Pues la biblioteca nace con la revista Acro, que es la revista que lanza anualmente el museo a través de la ciudad autónoma.
y la cual cuenta ya con 5 números. Pues desde que se edita el primer número, el museo establece un sistema de intercambio de publicaciones con museos, universidades, fundaciones, entidades de tipo científico, cultural, y a raíz de este intercambio el museo va recibiendo un volumen de publicaciones que, claro, se plantea la necesidad de crear una biblioteca que recoja todo este material y de paso pues, el museo contaría con una biblioteca propia, una biblioteca especializada. El auge que ha experimentado la labor arqueológica en nuestra ciudad ha sido también un condicionante para la configuración de esta biblioteca, ya que casi en su totalidad contiene volúmenes que tienen relación directa con la arqueología. El auge que ha experimentado Melilla en cuanto a excavaciones arqueológicas pues, ha hecho que se vuelque más, si cabe, en el tema de arqueología. El fondo casi al completo, bueno, en gran parte del fondo está especializado en arqueología. Tanto las monografías como las publicaciones periódicas son revistas bastante buenas sobre arqueología. Y con esto pues podemos intercambiar lo que es el trabajo arqueológico con el trabajo bibliográfico y de documentación y todo. La Biblioteca Arqueológica del Museo cada día recibe un buen número de volúmenes procedentes, como hemos conocido, de los intercambios. Así, de esta manera, los fondos bibliográficos se van haciendo poco a poco más numerosos y engrosando la base de datos del museo, que ahora cuenta con numerosos volúmenes. Actualmente contamos con bastante más de 1000 monografías y 700 publicaciones periódicas, de las cuales la mayoría son obras especializadas en arqueología, aunque también tenemos mucho sobre prehistoria e historia antigua. Tenemos pues desde historia medieval o de arte sobre pintura, fotografía, incluso literatura, pero fundamentalmente se trata de una biblioteca especializada en arqueología. La procedencia de estos fondos que se encuentran en las estanterías es muy dispar. Hay volúmenes no solo procedentes de nuestro país. El carácter internacional de este departamento cruza hasta el continente americano, pasando por diversos lugares de Europa. Pero de entre los libros que tienen gran valor histórico y rigor científico destaca uno, la Biblia de Alba, un bello ejemplar de gran valor histórico, científico y sentimental. El intercambio de publicaciones se establece a nivel nacional e internacional, que participan museos y universidades de fuera, de España también, como Portugal, etc. Y eso también pues, le da un valor añadido al fondo de la biblioteca. Y tenemos un cariño especial por muchos de nuestros libros, de nuestras revistas, porque son verdaderamente importantes, pero como ejemplo podemos mencionar la Biblia de Alba, que es una donación que se hizo de la comunidad judía de Melilla al museo y tiene un valor literario y artístico bastante grande, una joya. Tal es el rigor científico que ha alcanzado esta biblioteca, que recibe numerosas visitas de investigadores que vienen de numerosas universidades. Así, de esta manera, los datos que contienen estas librerías sirven para apoyar todo tipo de tesis doctorales y estudios relacionados con la antigua Rusadir. Los usuarios externos normalmente acuden como
como parte de un estudio, una investigación, y es verdad que se están recibiendo usuarios externos de este tipo. Recientemente hemos tenido como usuaria de la biblioteca una arqueóloga procedente de la Universidad de la Sorbona de París, que está preparando su tesis doctoral y ha venido a consultar el fondo de la biblioteca. Y claro, es que contamos con un fondo bastante bueno, valioso, de gran rigor científico. De todas maneras, el propio equipo del museo también utilizamos mucho el fondo de la biblioteca porque la labor de documentación es constante y es por ello que la biblioteca constituye una herramienta de trabajo más para el museo. Como les decíamos al inicio de nuestro programa, la última parte del mismo la vamos a dedicar a algo muy importante, a la fusión que hay entre la informática y lo que es la arqueología, entre el siglo XXI y lo pasado. Estamos con Manu Aragón y vamos a hablar precisamente de las ventajas que conlleva el hecho de la informática y la arqueología, esos dos mundos unidos. Cuéntame un poco, vamos a ver, ustedes van a ver algunos de los trabajos que se han hecho a través de la informática para demostrar la importancia que tiene precisamente la informática, ¿no?, en el mundo de la arqueología. Sí, efectivamente, a partir de hace 10 años, ¿no?, en el que todo el mundo tiene ordenador, ¿no?, en el que se han desarrollado pues nuevas técnicas, ¿no?, y sobre todo con la difusión que tiene Internet, ¿no?, pues entonces han aparecido nuevas formas de trabajar en arqueología, ¿no?, y principalmente pues es sobre todo lo que son las reconstrucciones virtuales, ¿no?, son las que están ahora mismo captando la atención sobre todo de todos los investigadores, porque bueno, es una forma muy fiable, ¿no?, de reconstruir un poco el pasado, ¿no?, a través de las nuevas tecnologías, ¿no?, de los nuevos ordenadores potentes que tenemos. Pues bueno, esto hace 15 años era imposible, ¿no?, ahora afortunadamente pues ya lo tenemos, todo el mundo tiene ordenador, todo el mundo puede realizar este tipo de reconstrucciones que algunas veces parece más bien un juego que un proceso de investigación, pero es interesante. Lo que estamos viendo ahora en pantalla, esta pieza, es una recreación de un cuenco que se hace, lo que ofrece posibilidades para verlo de lejos, de cerca, en fin, desde todos los ángulos. Eso me imagino que aporta mucha información y facilita vuestro trabajo, ¿no? Sí, es interesante porque claro, en las excavaciones lo que te suele aparecer es normalmente pues son fragmentos de estas piezas, ¿no? Son fragmentos muy pequeños, ¿no? Entonces es complicado, ¿no?, mostrarlo al público si no es a través pues de dibujo o en este caso pues de una reconstrucción virtual. Esto es lo que se conoce por modelado de realidad virtual. A partir de un trozo de cerámica pues se ha fotografiado lo que es la textura y después se le ha añadido a la reconstrucción en 3D. A través de un visualizador pues nosotros podemos mover la pieza a 360 grados, podemos verla desde cualquier ángulo, aumentarla, o sea, disminuir el zoom y darle vuelta. Entonces es muy interesante, ¿no?, porque a la hora de ver, ¿no?, de analizar la pieza pues es una manera bastante interesante, ¿no? Es otra más, ¿no? A lo mejor antiguamente pues las cogías, las mirabas, las fotografiabas, ahora pues bueno, tienes este elemento añadido, ¿no?, que es la reconstrucción virtual. En cualquier caso, para llegar a este resultado, previamente hay que hacer, vamos a ir viéndolo ahora en otro de los apartados, digamos, de los pasos que hay que dar para llegar a construir esa pieza, el dibujarla, ¿verdad?, que es también muy importante. Sí, claro, nosotros tenemos ya lo vimos en otras ocasiones, ¿no?, en las que a través de unos instrumentos, ¿no?, se denominan conformadores, pues nosotros vamos dibujando lo que son las diferentes formas, ¿no?, allá de la excavación. Una vez que tenemos en el papel milimetrado el dibujo ya, pues lo que hacemos es digitalizarlo y a través de esa digitalización pues empezamos a trabajar, ¿no? Esto es un programa de 3D, ¿no?, Rhino, y en él pues estamos ahora mismo pues intentando dibujar lo que es una pieza. Es una pieza que después posteriormente pues va a aparecer en el número de la revista Acro, y este es el proceso, ¿no?, que tendríamos pues para
para realizar esta pieza. Porque en realidad el proceso todo comienza, como ya vimos en semanas anteriores en nuestro programa en Arcayo, empieza en el laboratorio, midiendo, viendo, dibujando la pieza sobre papel milimetrado, como estamos viendo aquí, y esto después se convierte en algo que después vemos en una revista plasmado perfectamente y que nos da una idea pues muy, yo diría exacta, claro, de cómo era la pieza en su momento. Ahí lo estamos viendo. Sí, efectivamente el dibujo es importante porque a través de las formas que un investigador al ver la publicación pues mira, ¿no? Observa y dice, bueno, pues este tipo de ánfora aparece también en mi yacimiento de Málaga, ¿no? En mi yacimiento de Cádiz. Entonces es importante en las publicaciones pues dibujar las diferentes piezas que se han obtenido en el transcurso pues de la excavación. Sí, efectivamente ahí estamos pues ya estamos viendo cómo se ha realizado pues a través de un dibujo en 2D, pues ya se está haciendo lo que es la pieza en 3D. Esto sería una boca de ánfora, son las típicas ánforas con boca de trompeta, ¿no? Conocidas como Dresser 18, son del siglo I a.C. Bueno, y si alguna ciudad es la reina, ¿no? En este sentido sobre este tipo de ánforas, pues es Rusarín, ¿no? Y en Melilla, porque ya desde el siglo pasado, de la necrópolis de San Lorenzo, pues ya teníamos este tipo de ánforas. Ahora con las excavaciones de Casa del Gobernador pues tenemos muchas más, ¿no? Ahora ya tenemos una cantidad pues extraordinaria. Después se compara efectivamente con otros tipos de ánforas encontrados. Ahí tenemos el resultado. Vamos a verlo y enseguida y bueno, te da una idea aproximada de cuándo está localizado, en qué periodo de la historia, ¿no? Sí, efectivamente, igual que ocurre con un vehículo, pues tenemos vehículos de los años 70, de los 80 que se pueden identificar solo con mirarlo, ¿no? Con las ánforas sucede igual, ¿no? Tenemos un tipo de ánfora que funciona durante 200 años, 150 años y después estos modelos cambian, ¿no? Y cambia el que origina la pieza, pero también además cambia su contenido. Entonces podemos tener ánforas concretamente pues de salazón, de vino de aceite, y tanto ánforas púnicas como ánforas. Esta es una ánfora púnica o en origen púnico, ¿no? Lo que pasa es que se imita después en época romana ya en las costas de la Hispania ulterior, ¿no? Lo que es la Sevilla, Cádiz. Y igualmente pues si vemos pues se le añade también lo que es el siglado a las diferentes piezas que se han dibujado, ya que el siglado pues es importante porque, como ya comentamos, pues te dice el número de unidad estratigráfica en la que se encuentra, en el yacimiento que se ha obtenido la pieza, de manera que el resultado final pues viene a ser ¿no? En el que efectivamente ese es el resultado final de las diferentes piezas. Vamos a seguir viendo cómo esa pieza de la que hablamos hace un momento se compara y se mira, se localiza en un periodo determinado. Lo vamos a ver enseguida. Sí, bueno, aquí ya teníamos la pieza anterior, ¿no? Que era una boca de ánfora. Entonces pues a través de unos modelos que ya tenemos preestablecidos, como son esta serie de catálogos, ¿no? De diferentes ánforas, pues entonces puedes comparar, ¿no? Y entonces ves qué tipo de pieza es. Claro, coincide con este tipo de ánfora, ¿no? En la Mañace 2B, la Dresser 18, en la que hemos comentado, ¿no? La que apareció ya en la necrópolis de San Lorenzo. Y aquí tendríamos pues lo que es la pieza completa, ¿no? Ya tenemos la pieza, pues se caracteriza pues por tener 1,5 metros aproximadamente de largo, ¿no? Y ahora aparecen normalmente también estampillas en ella. Son marcas del alfarero. Hay disputas, ¿no? Entre los investigadores sobre lo que realmente identifica, ¿no? Con estas estampillas, si identifica al alfarero, al que exporta el producto, ¿no? O al que la ciudad que lo realiza, ¿no? Pero bueno, ahora hoy por hoy tenemos estampillas pues de gran calado, ¿no? En las diferentes publicaciones, ya que han aparecido casi, pues no sé si solo en Dresser 18 tenemos 4, me parece, 4 estampillas, y normalmente pues aparecen una en alguna ciudad y tal, pero ya está. Además, este tipo de ánfora que estamos viendo, hay unas cuantas, aparecieron bastantes en lo que es la necrópolis del Cerro de San Lorenzo, aparecieron además en muy buenas condiciones, están expuestas en el museo, en una de las salas del museo,
y bueno, pues han seguido apareciendo, pero ya fragmentadas, y bueno, ha aparecido alguna en otras anteriores etapas de las excavaciones, ¿verdad? Pero que le falta lo que es la boca, ¿no? Sí, efectivamente, aparecen también estas excavaciones en casa del gobernador, ¿no? Tanto en la campaña que he dirigido yo como las anteriores, suelen salir bastante, ¿no? A lo mejor solo le falta una boca o le falta el pivote, pero normalmente pues las tenemos bien identificadas, no se pueden identificar y trabajar con ellas. Esto sería la reconstrucción un poco, ¿no? Rápida, ¿no? Porque claro, esto se le pueden aplicar texturas, ¿no? Las mismas texturas que tiene la ánfora pues se la puedes aplicar. Pero bueno, un poco para que veáis el funcionamiento, ¿no? Le podemos cambiar los colores y es muy interesante porque después pues se pueden realizar vídeos, ¿no? y reconstruir pues de forma virtual pues la necrópolis de San Lorenzo o la misma casa del gobernador. Pero si tan importante es este apartado, no menos importante es el tener una base de datos buena, importante, en la que aparezcan pues todos los datos que se ofrecen de las excavaciones. Esto también es una parte que ofrece la informática muy interesante y que además ahorra un montón de espacio, de sitios. Antes eran todo papeles y ahora pues en una base de datos está todo incluido, ¿no? Sí, efectivamente antes todo eran fichas, ¿no? Y ahora pues gracias al ordenador, a diferentes bases de datos, ¿no? Pues tienes catalogar, imagínate catalogar 50.000 piezas como hemos tenido la campaña del año pasado, pues te volverías loco, o sea, es imposible, ¿no? Con papeles. De esta manera pues tiene todo bastante ordenado, clasificado, los va organizando pues según las producciones, ¿no? Porque una ánfora no es igual que a lo mejor una pieza de terra sigillata, ¿no? O una pieza de cerámica campaniense de barniz negro no es igual a lo mejor una de paredes finas. Entonces, a través de esto pues podemos ver las proporciones, podemos cuantificarlo, ¿no? Y es un apartado que hasta hace muy poquitos años pues no tenía, la cuantificación era mínima, ¿no? En las excavaciones. Ahora interesa sobre todo cuantificar, porque se ven cómo aumentan la demanda de un tipo de un producto, ¿no? Y como otro tipo de producto pues no tiene tanta demanda y se termina por desaparecer, ¿no? Eso se observa aquí sobre todo por la cerámica a mano, ¿no? La realizada pues en la ciudad de Rusadí, en el entorno. Esta cerámica a mano pues se pierde, termina por perderse porque los productos importados inundan lo que es el mercado de Rusadí y se termina por prescindir. Sí, eso son gráficas pues de materiales, ¿ves? Aquí podemos ver las 50.000 piezas, ¿no? Cómo se clasifican, ¿no? La cerámica común, la cerámica de barniz negro, ¿no? Etcétera. Hay una página que se llama Arqueomelilla, en la que, bueno, pues de alguna manera se habla de la ciudad, ¿verdad? De lo que se está haciendo, se está llevando a cabo. Es una página que ya tiene su tiempo, pero que está en pleno funcionamiento. Sí, cuando se realizó esta página web fue entre una serie de becarios, ¿no? Que estamos participando en la excavación de Plaza de Armas, ¿no? Y surgió la idea pues de hacer, te estoy hablando del año 2001, ¿no? Que no era algo común, ¿no? Todavía, de hacer una página web, ¿no? Entonces ahí pues con pocos medios, porque ninguno conocíamos un poco el tema de informática, pues bueno, fuimos autodidactas y tal y conseguimos sacar una página, ¿no? Muy modesta, pero bueno, que no deja de ser parte de la historia de la arqueología de la ciudad, ¿no? Porque claro, en el futuro pues se actualizará, ¿no? Y queremos pues hacer una página en condiciones, ¿no? Porque ya esta pues ha quedado algo obsoleta, ¿no? Esta termina hablando de Plaza de Armas y no habla de nada de Casa del Gobernador. En el futuro pues ya te digo que esperemos pues que Arqueomelilla pues sea un referente en página web. Hoy por hoy pues sigue hablando de cosas normales, ¿no? O sea, cosas que ya conocíamos como son las fuentes, ¿no? Las fuentes clásicas en las que aparece la palabra Rusadir o las ciudades que la identifican, ¿no? Como puede ser Acros, ¿no? Internet también ofrece otro tipo de posibilidades, por ejemplo, el famosísimo y conocidísimo YouTube, esa página donde se cuelgan vídeos de Internet y que es, yo creo, de las más visitadas al cabo del día en el mundo. Pues también se han colgado vídeos para hablar de la arqueología de Melilla. Hay varios vídeos que de alguna manera pues bueno están dando también a conocer la ciudad y eso nunca viene mal, ¿no? Sí, la difusión es importante, ¿no? Y bueno, las publicaciones tradicionalmente pues ya
de la manera que se difundían las excavaciones. Ahora, pues, afortunadamente a internet, ¿no? Pues pueden publicar pues no solo artículos, sino que también puedes difundir una serie de vídeos, ¿no? Y efectivamente en YouTube pues tenemos una serie de vídeos de las excavaciones, con los becarios, de visitas del presidente también de la ciudad a las excavaciones, ¿no? Son enlaces también a otro tipo de vídeos, ¿no? Realizados pues por otros medios, ¿no? Muy bien, pues ya lo han visto, la informática. Manu, muchísimas gracias por habernos hecho este repaso a lo que es el mundo de la informática y cómo se une al de la arqueología. Volveremos la semana que viene con más historias, con más cosas aquí en Arcayos. Que sean felices. Hasta entonces.